Buenas tardes. De acuerdo a lo promovido y programado, hoy está con nosotros, con carácter de expositor, un miembro de la Comisión de Economía, Empresa y Desarrollo, y además socio de una empresa filial que es Invirne, quien nos va a dar una disertación sobre lo ocurrido con el Silicon Valley Bank y todas las extensiones, todas las ondas que ha generado eso en relación con los problemas de política monetaria en Estados Unidos, y parece ser que ha llegado a tener, digamos, cierta extensión hacia Europa. Entonces, creo que es un tema muy importante para nosotros, aunque estamos dedicados al caso de Venezuela, porque, porque digamos que Venezuela, entre otras cosas, tiene que definir una política monetaria. No sabemos cuál va a ser, pero es uno de los problemas más importantes que tiene que resolver en este momento. Le voy a hacer una presentación de nuestro invitado, con su permiso. Ya, eh, aquí está. Bueno, ok, un momentico. Bueno, no logro, no sé Quita qué se... donde Estoy dice bastante. grabando. Dile eso. Ujú. Elimínalo. Este, Dice donde dice entendido. Ponle, dale que sí. Apruébalo. ok, ok. Pero creo que quiero es poner esto en forma de presentación. Aquí está. Ahí está, sí. Ok, Ujú. ok, ahí estamos. Esto es pues la presentación de nuestro compañero Osvaldo Enrique Rangel. Él es contador y administrador comercial, contador público. Tiene posgrado en Derecho Tributario y tiene un posgrado también en el IESA, el PAC 3. Es docente, ha tenido actividad docente en posgrado de Finanzas Bancarias y Derecho Tributario en la Santa María y en la Cátedra de Operaciones Bancarias en IBanca y en la Escuela Nacional de Hacienda. La trayectoria de Osvaldo es sumamente, digamos, intensa en el área de mercado de capitales y en el área financiera, además de que él es empresario y es de los empresarios que todavía se sostiene contra viento y marea como empresario en Venezuela. Entonces, fue presidente del Capital Bank International en Puerto Rico, asesor financiero de distintas empresas, presidente de una empresa consultora que es en Berlín, y también fue miembro de Rocha Rangel Asociados. Como corredor público ha tenido también cargo eh, ha trabajado también como asesor de títulos valores. Osvaldo hizo un trabajo muy importante que lo debe haber preparado mucho para este tipo de problemas y análisis. Eh, y es que él contribuyó o participó junto con Daniel Bubat en la creación, el diseño y creación de SOGAMPI, que es la Sociedad de Garantías para la Pequeña y Mediana Industria, que fue un, un proyecto muy importante que tuvo mucha incidencia en contribuir a desarrollar las pequeñas y medianas empresas con una innovación en ese momento en Venezuela, que era simplemente un sistema de garantía. Bueno, trabajó en la superintendencia de banco y eso también le da mucho, digamos, experiencia para lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, ha trabajado en distintas áreas de investigaciones, publicaciones, en mercados de capitales, etcétera. Bueno, sin más que decir, los dejo con Osvaldo. Muchas gracias, Osvaldo, Hola, por tu apoyo. Eh, ok. Bienvenido, Jorge Baral. Adelante, Osvaldo. gracias, José Manuel. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por esta interesante y pequeña presentación que me invitó José Manuel a discernir y a compartir con ustedes. Realmente no es una gran presentación como se pensaba, pero lo que hice fue una pequeña investigación de algunos puntos de todo lo sucedido ahorita con el Silicon Valley. Y bueno, y los coletazos que han surgido en algunos bancos en los Estados Unidos. También pues todo lo que ha traído la cola del Silvergate, del Sunset Bank, del First Republic Bank. Y bueno, el cuento, para resumirlo,
en tres grandes lotes podríamos ubicar lo primero, ¿qué fue lo que pasó con el Silicon Valley? ¿Y cuáles fueron los elementos que atenuaron, que incidieron ante esa gran corrida bancaria que sufrió el banco? En primer lugar, vamos a tomar en consideraciones algunos antecedentes. Y estos antecedentes vienen de algunas investigaciones, algunos comentarios y, por qué no decirlo, de algunos chismes, porque en el sector financiero y bancario, los tesoreros son grandes chismosos, por decirlo así. Todo se comenta, todo se convierte en un pequeño análisis de cómo está fulano, cómo está sutano, a través de la masa monetaria que se manejan, pues a través del overnight, a través de la cantidad de recursos que se manejan entre sí, de los préstamos, y por supuesto, con las grandes corporaciones. El Silicon Valley era un banco de nicho, un banco que tuvo un nacimiento por la década de los 80, en el 83, y empezó a experimentar un crecimiento exponencial sumamente interesante, porque se dedicó a un nicho muy específico que fueron las empresas tecnológicas, los startups, y que estas empresas, por lo general, la banca tradicional americana y los grandes bancos, pues les tenían miedo para financiar todos esos proyectos que hoy en día conocemos del área tecnológica, de esos nacimientos, grandes proyectos como Netflix, Spotify, todas estas empresas pues que han estado rodeados y que hoy en día pues se están convirtiendo en grandes participantes dentro de lo que se llama la inteligencia artificial. En todo caso, pues el banco empezó a experimentar estos crecimientos sostenidos y empezaron pues a recibir como reciprocidad grandes depósitos, sumas de dinero sumamente interesantes, y donde viene a poner la cereza al pastel o el cherry, como dicen los gringos, fue pues el efecto de la pandemia, donde allí las empresas de tecnología experimentaron unos fuertes incrementos en bursátiles, producto pues de la misma circunstancia que ya conocimos y pasamos pues el encierro, todo fue a través de teletrabajo, todo fue a través de Internet, y bueno, esto significó una demanda de una serie de servicios, y lo cual implicó pues ingresos sustantivos y sustanciales para estas empresas. El banco, por supuesto, un gran receptor de estas empresas, empezó a recibir grandes ingentes cantidades de depósitos, y bueno, se convirtió pues en recibir y en tener corporaciones o estos grupos corporativos con sede ahí en el Valle, depósitos gigantescos de 100, 200 millones de dólares. Que eso se ve muy bien desde el punto de vista del negocio, donde se podría ver que el banco pues está creciendo a raíz, y es la forma de crecer de un banco, pero aquí es donde entra la, la administración o la gerencia de un banco, donde tiene que administrar todos estos ingresos de manera... Hay un micrófono abierto que me perturba. Desde un carro se está metiendo. Ah, sí, sí, disculpen. Tengo que ver cómo lo cierro. Bueno, de todos modos voy a manejar, así que no va a haber más ruido. Disculpen. No, Félix, tranquilo, no pasa nada. adelante, No, Félix. Adelante, Osvaldo. como dicen aquí en Madrid, no pasa nada. Entonces, retomando la idea, pues el banco, pues experimentando todos estos crecimientos, la gerencia no, a pesar de que tenía un comité de inversiones, por cierto, interesantes, que eran 5 mujeres supuestamente bien preparadas, pero su cuerpo directivo, lo que se llama el consejo de administración, llamaba la atención que la mayoría o apenas uno era el que tenía experiencia bancaria. Esos son, repito, todos los chismes o antecedentes del banco, y que empezaron a surgir, a salir, e inclusive ya a finales del año pasado había un corredor llamado Gosalio, Manan Gosalia, de Morgan Stanley, que por lo general casi todos los corredores a final de año le dan a sus clientes grandes corporativos unos tics del feeling
cómo ven ellos el futuro o el cierre del año y las perspectivas del próximo ejercicio en función del comportamiento del mercado. Y lo que llama la atención es que este señor, a finales del año, llámese noviembre, diciembre, no recomienda, a pesar de que las acciones del Silicon Valley venían incrementándose su precio y venía capitalizándose de una manera importante, él recomienda la venta de las acciones. Este fue el primer tic que salió en el mercado y a lo mejor algunos brokers y algunos corporativos, como en efecto lo hizo un señor que maneja grandes portafolios y tenían unos grupos de empresas dentro del banco con cuentas importantes, llamado Peter Thiel. Este señor Peter empieza a retirar sustancialmente depósitos y empieza a golpear el banco. Lo llega enero, llega febrero, y también hay que agregar algo importante dentro de estos antecedentes. Es que en abril, por allá del 22, la vicepresidente de riesgo, parece por diferencias con el CEO o la Junta de Administración, renuncia al banco y el banco queda acéfalo de ese vicepresidente. O sea, el área de riesgo, que es una de las áreas más críticas y más importantes en los bancos, porque es la que evalúa todo el tiempo de riesgo de inversiones y créditos, queda acéfala sin una gerencia de calidad. Y parece que esta señora, una dama, conocía muy bien el tema. Renuncia y esa vacante no la suplen o no se consigue. Pues. No sé qué pasó. Lo cierto del caso es que el banco llega a febrero, llega a marzo, sobre todo a finales de febrero y marzo, y empiezan a sentirse ciertos rumores. Primero, lo que llama la atención, que después se corrió como chisme, es que el CEO o el presidente del banco vende casi 3 millones de dólares en acciones del banco. Entonces, si tú eres presidente de un banco y sales a vender en el mercado las acciones, al oír tú el rumor, aquí algo está pasando. Si el presidente está vendiendo, yo tengo que sacar mis reales, el banco tiene algún problema. Y así empezó el tema. Entonces, agregando también parte de estos antecedentes, la regulación del FED o los reguladores bancarios también adolecieron de ciertos controles. Si bien es cierto que el regulador bancario allí en California establecía ciertos niveles de liquidez para soportar las corridas o lo que llaman la crisis o el estrés que puede presentar un banco en un momento determinado, se establecían. Aquí influyó algo tipo político y que no viene al caso, pero es un señalamiento importante. Es que cuando fue la gran recesión en el 2007-2008, con la llegada de Obama, se tomaron una serie de medidas, de regulaciones más fuertes con la banca, de manera de contrarrestar todo lo que había sucedido con la Supreme, los famosos préstamos o las hipotecas sobre hipotecas que colapsó prácticamente al sistema bancario norteamericano y a la economía occidental. Como quiera que sea, estas normativas, estas regulaciones que elevaron los niveles de liquidez a los bancos, prohibieron las inversiones en este tipo de créditos o inversiones en bonos de dudosa calidad, en fin, y establecieron a los bancos que los órganos o las unidades de regulación y de riesgo se fortalecieran con niveles más exigentes a sus clientes y la calidad de las inversiones. Lo cierto del caso es que cuando llega Trump, todas estas regulaciones fueron suavizadas, por decirlo así, y parte de ellas desmanteladas. O sea, los niveles de riesgo disminuyeron, las exigencias de liquidez también, y esto también conllevó pues a que cuando se presenta la situación con Silicon Valley, que empieza a dar los coletazos, pues no habían las suficientes, vamos a llamarlas directrices o normativas para poder contrarrestar la situación. Lo cierto del caso es que el banco, a pesar de que tenía ciertas medidas de prevención o de contingencia, como son las reservas y las inversiones en carteras de bonos, adquirió una cartera importante de bonos a largo plazo, en bonos del Tesoro americano. Había también otro factor que ellos subestimaron, que fue
la subida de interés. Después de la pandemia, el FED, Powell, hace un anuncio de que posiblemente, y era lo más probable, es que se ajustaran las tasas de interés, dado pues toda la cantidad de dinero que había sacado la administración para soportar todo el tema de la paralización económica, sueldos a la gente, bonificaciones, y todo eso fue una especie pues Luis Enrique utilizó un término, dinero inorgánico, algo así, que yo oí su presentación. Y en parte sí, pero no se podría, yo no lo calificaría de dinero inorgánico porque es la masa de dinero sustentada en la economía norteamericana. Entonces, lo cierto del caso, sí hubo un gran crecimiento monetario que estimuló la demanda y como consecuencia de la paralización que sufrió a producto de la pandemia, parque el industrial, el parque manufacturero, pues, la economía en general, pues eso conllevó a una escasez, a una contracción de la oferta y la demanda pues se disparó y hoy en día, que es la manifestación de los niveles de inflación que se tienen tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo del otro lado del Atlántico. Lo cierto del caso es que esta situación, pues el banco la había subestimado. Cuando ve que se le viene encima el tema de las tasas de interés, apela, porque los bancos empiezan, los corporativos empiezan, sobre todo estas startups que requieren de mucha liquidez, de mucho capital de trabajo, empiezan a pedir sus depósitos. Obviamente el banco recurre a esas reservas, empieza a liquidar bonos y se da cuenta que se le abre un hueco. Ese hueco consiste en que la subida de las tasas y los bonos que ellos tenían bajaron de precio sustancialmente y por supuesto cuando venden a pérdida y ese hueco hay que pagarlo. Y esto es algo muy importante que debemos conocer, que las carteras de inversiones en los bancos tienen dos características o dos vertientes. Bonos que se clasifican para la venta, es decir, bonos que se compran para la venta, de compra y venta, en términos muy cortos, y bonos que se clasifican dentro del balance a largo plazo o a su vencimiento. Por supuesto, esto tiene una incidencia de tipo contable en la base patrimonial del banco y de todos los bancos, es porque los reguladores establecen que si este bono usted lo tiene a la venta, las pérdidas o las ganancias me las tiene que reflejar patrimonialmente. Explico. Si yo compré un bono a 93 y lo vendo a 99, esos 6 puntos son un diferencial de precio donde me estoy ganando 6 puntos y ese beneficio cuando yo liquido, lo vendo, lo percibo y lo reflejo en un ingreso patrimonial. Fortalezco el patrimonio como un ingreso. Si es todo lo contrario, ¿qué pasa? Tengo que reflejar esos 6 puntos como pérdida y eso me disminuye el patrimonio. Como quiera que sea, si el banco no había sido lo suficientemente capitalizado, ese hueco, esa pérdida empezaron a afectar no solamente la liquidez, sino la base patrimonial. Todo este efecto conllevó a que durante los momentos críticos del banco, en 4, 5, 6 horas, al banco le sacaron la bicoca suma de $42.000 millones, así de un solo elepe, como decía mi abuela. Es decir, la salida fue sumamente dramática. Empresas como Rocco retiraban 500 millones inmediatamente de sus cuentas. Algunos con operadores o brokers empezaron a correr la bola, pues que el banco estaba atravesando una situación muy difícil. Y otro tercer elemento que influyó también contra el banco, que yo diría que aquí fue como una especie de conspiración por algo, es que las redes sociales son un elemento muy importante y ahí se empezó a producir ese pánico financiero y las corridas. Y como siempre hemos sabido, pues no hay más miedoso, y el miedo es libre, que un dólar. Entonces, obviamente, pues esa corrida fue tan abrupta que empezó a tener latigazos y coletazos. Habían algunos bancos que empezaron a sufrir, pero que no tenían que ver una cosa con la otra, como consecuencia del tema de las criptos. Las criptos ya venían
teniendo cierto efecto a raíz del retroceso que ha tenido el Bitcoin, que llegó casi a 70.000 y ahorita anda en 24, 26. Lo cierto del caso es que todo este efecto de corridas de la cripto conllevó a que bancos como el Silvergate, que era un banco especializado en cripto, también colapsara. Entonces empezaron a convertir todas las criptos en dólares y lo sacaron y prácticamente se fundió. Ello producto de una maniobra que se convirtió en una gran estafa. Ustedes no sé si recuerdan que es la de FTX, un fondo de más de 40.000 millones de dólares en Bitcoin, y que al tipo lo agarraron en Barbados y ahorita está preso ahí, tiene un brazalete en una pierna, una cosa. Bueno. Y a esto le sumas también otro banco que estaba, el Signature Bank, que estaba vinculado también a grandes operaciones de criptomonedas. Por cierto, bueno, siempre hay muchos analistas que le tienen reservas a las cripto. Pienso pues que es una moneda de futuro, lo que le hace falta es regulación, y pienso que muchos bancos han digitalizado o tienen ya esos proyectos en la gaveta, y obviamente inclusive el FED tiene un dólar digital, los chinos tienen su yuan, Europa tiene un euro digital, y yo creo que en el futuro pues los tiros van por ahí. Obviamente hay que esperar las regulaciones que son importantes. En la medida en que la criptomoneda sea regulada como una moneda de pago, una moneda de cambio que pueda ser bastante sustentada y bastante regulada, obviamente pues volverá a tener o tendría un crecimiento moderado, sostenido, pero con regulaciones que permitan darle confianza, porque el negocio bancario es como la mujer del César. No, si hablas mal de ella, pues obviamente es un desastre, porque se califica todo el sistema como tal, y no hay, y todos los bancos pues sufren las consecuencias de a lo mejor de una mala gestión o de una mala gerencia en un momento dado. En resumidas cuentas, pues llegó el Fondo de Depósitos Bancarios de California, y bueno, y por orden del FED, dado pues que la situación del Silicon era insostenible y ya no se podía llegar más, y se produce la llamada intervención, es decir, cerrar el banco y el banco colapsa. El banco está ahorita en manos del Fondo de Depósitos de Seguro, y hay un planteamiento que se está manejando por allí, que es para no perder porque hay una garantía de seguros hasta $250.000. Ese banco no estaba atomizado como debería ser cuando se crece de esa manera, de manera tal de mitigar los riesgos en cualquier momento de crisis que pueda tener el banco en las salidas o corridas bancarias. Obviamente, pues el banco no estaba atomizado, era un banco muy de nicho, de riesgo, donde estaban simplemente las grandes startups corporativas y unos que otros pequeños que estaban por allí. Como quiera que sea, pues hay un planteamiento donde el FED está negociando con grandes fondos, entre ellos Blackstone, tengo entendido, y otros fondos fuertes, para ver si venden el banco a través de los activos, y ver si se puede salvar el banco. Saldría a relucir con otro nombre, y porque eso siempre son mecanismos de salida. Se hizo también en la crisis venezolana con algunos bancos que llegaban bancos grandes y compraban, y se agarraban los activos, agarraban la red, y otros se convertía el banco en un nuevo banco y se le inyectaba capital, pues. No sé cuál será la salida, pero ese es el planteamiento. El tema es cuánto valen esos activos, pues. Entonces habría que esperar de cuánto se estaría hablando, pero si se da esa negociación, aquellos depositantes que tienen por encima de los 250.000 tendrían la posibilidad de recuperar parte, o si no, del total de los depósitos. Si no, como decían, como se dice en las intervenciones, para la cola, esperar la liquidación de los activos,
y que con la liquidación de los mismos se cubran o se reintegren los depósitos de menor a mayor, pues de acuerdo a la política que fije el liquidador o administrador del banco. Pues bien, esto es lo que está, en resumidas cuentas, así lo que se ha presentado con el Silicon Valley. Obviamente, esto generó ciertos coletazos en otros bancos de la industria bancaria americana. Repito, se reflejó en el Signature Bank, empezaron a tener algunos problemas el First National Republic de Nueva York, pero rápidamente el FED ahí tomó medidas, bastante contramedidas, pues, y salieron rápidamente buscar el apoyo de los Big Five, que son los 5 bancos grandes, el BofA, el Chase, el Wells Fargo, el Citigroup, donde hicieron un crédito capitalizable, un crédito grande, y apalancaron a estos bancos, sobre todo al FIS, para contener el nerviosismo que había. Obviamente también el regulador sacó información, se dio cierta tranquilidad al público para minimizar la salida y la emisión y el retiro masivo que estaba ocurriendo. Afortunadamente se logró contener esto. No obstante, pues se generó un pequeño tsunami hacia el otro lado del Atlántico, y en Europa se presentaron algunos comportamientos en algunos bancos, especialmente en Suiza con el Credit Suisse, y después a los pocos días con el alemán, el Deutsche Bank. Sin embargo, el Deutsche Bank. Sin embargo, el BUBA, que es el Bundesbank, el Banco Central Alemán, salió rápidamente a contrarrestar un poco el tema, y los reguladores europeos, que son 3, el Banco de Inversiones, el BCE, el Banco Central Europeo, le salieron al paso tanto a las medidas, tanto a las informaciones, y contrarrestaron un poco. El caso del Credit Suisse es un caso muy puntual. Si bien es cierto, es un banco emblemático que data más de 150 años, que es el emblema de la banca suiza, y que los suizos pues son los mejores banqueros del mundo, no les quedó otra alternativa, porque ya lo habían auxiliado en la gran recesión, en la crisis del 2008, y el banco venía arrastrando problemas de hace muchos años. Ya de esa época venía arrojando, y en el último ejercicio estaba arrojando pérdidas por más de 7.000 millones de francos suizos, casi 7.000 millones de dólares. Pues eso es plata aquí en la China. Aunado a ello, se trató de contrarrestar. Ellos buscaron un accionista saudí, que es un fondo de mucha plata, y eso los ayudó bastante. Aparte de ellos, emitieron unos famosos bonos que son los ATT1, o sea, llamados comúnmente COCOS. Son bonos de largo plazo que no tienen vencimiento y son convertibles a capital. Los bonos son emitidos por el banco y no pagan intereses, sino una prima. Eso tiene una cierta ventaja porque nutre de liquidez al banco y le da a estos fondos o a estos grandes inversores la posibilidad de entrar en capital en un banco de esta naturaleza. Hay muchos bancos en Europa que utilizan estos bonos, aunque ya los reguladores y el BCE, el Banco Central Europeo, así como el Banco de Inversiones Europeo y la Junta de Regulación, sobre todo los franceses, están ya viendo que este tipo de bono es que es un papel que lo que hace es fortalecer contablemente el patrimonio, pero no le da liquidez, porque cuando ahorita con el Credit Suisse quisieron apuntalarse con el UBS, el UBS les dijo: yo me meto, yo puedo hacer la negociación, y creo que eso es ahorita lo que está parado, las negociaciones que se están dando, conversando, pero UBS dijo: sácame los bonos COCO, porque yo no voy a pagar esos bonos, porque esos bonos yo esos accionistas no los quiero. Entonces tú o me sacas los accionistas viejos para yo meterme, y estos bonos vemos cómo los amortizamos. Entonces ahí está ese tema, con el tema de estos bonos. Lo cierto del caso es que
como les había señalado en el punto intermedio de los famosos bonos que son de a largo plazo, esto es muy parecido, pero en la banca americana, cuando tú compras el bono al vencimiento, el bono si se producen pérdidas por la fluctuación en el precio del día a día, esas pérdidas el regulador te las manda a contabilizar y te las registra como pérdida, o tú tienes que registrarlas como unas pérdidas operativas o pérdidas en inversión. No te afecta la base patrimonial. Solamente cuando vayas a vender el bono, ya definitivamente, o lo liquides en un momento dado, porque tú esperas la liquidación al final. Si el bono está a 10 años, tienes que esperar 10 años. Pero en un momento de crisis tú lo liquidas, y si el bono está por debajo en el precio de mercado, tienes que absorber la pérdida y que te la reflejan en la base patrimonial. Lo cierto del caso es que en el otro lado del Atlántico, por acá, la regulación son bastante fuertes. Aquí la banca europea, se pensaba que aquí en España, yo no, honestamente, y eso que hablé con algunos amigos míos banqueros, no, la bolsa sí tuvo sus efectos y afectó al Santander, afectó al BBVA, a Caixa, pero fue por ese producto, ese miedo, tal vez porque habían algunas operaciones cruzadas con el otro lado, con Wall Street, o algunas carteras que tenían ellos de acciones, en fin, pero se tranquilizó. El Banco de España sacó su manifiesto, su comunicado de que todo estaba tranquilo, y los bancos aquí están bien capitalizados y gozan de buena liquidez. Y aquí son muy conservadores, porque aquí, oye, para que un banco te dé un duro, bueno, no es fácil, lo digo yo con experiencia personal. Como quiera que sea, los otros bancos, salvo el alemán, que ha tenido también este problema de corrida, ya el Búfalo ha estabilizado ahorita la situación de salida, se han tomado algunas medidas, y del resto de la banca europea, el Barclays, en Inglaterra también se tomaron medidas, el Paribas en Francia, que son grandes bancos, también están estabilizados. No obstante, repito, el miedo está latente porque es muy libre y todo el mundo está con los ojos pelados, qué es lo que va a pasar. Los oídos pelados. Y los oídos pelados, exactamente, con el tema del Silicon Valley, con el tema del Credit Suisse, y bueno, y viendo los comportamientos de la economía y qué es lo que va a pasar en los Estados Unidos. Porque ahorita también el tema Trump está en la candela, está en el ojo del huracán, y aquí hay un punto que es interesante resaltar, que es que lo que yo decía, que el tema político influyó mucho, porque el Silicon Valley fue un banco que de una u otra forma, según los chismes, apuntaló la campaña de Biden, de Joe Biden. Le metió plata, pues. ¿Cómo serían los corporativos, los accionistas, en fin? Pero sí hubo plata. Y obviamente la asistente de Nancy Pelosi, que fue la presidenta de la Cámara, si no mal recuerdo, la nombraron dentro del Consejo de Administración allí. Entonces se decía que habían ciertos vínculos. Por eso es que no se critica las medidas que tomó Trump de minimizar las regulaciones bancarias para darle mayor impulso dinámico a la economía. Recuerden que también disminuyó los impuestos para traerse las grandes corporaciones de afuera, sobre todo de China. En fin, todo un conjunto de medidas para fortalecer el parque industrial norteamericano, las empresas que empezaran allá a producir dentro del cielo americano. Y entonces, bueno, todo eso conllevó, hoy en día tuvo sus resultados un poco adversos, pero políticamente la administración Biden no ha tocado ese tema, no ha dicho esto es culpa de la administración Trump ni nada, sino ha manejado la cosa bajo profile. Y bueno, están dándole un toque, sobre todo desde el punto de vista bancario, financiero, y buscarle la salida para ver si negocian la cartera, los activos, y poder tranquilizar el mercado en línea general. De resto, yo pienso pues que la economía americana pues va a tener ciertos contrapesos a esperar de si se presenta una recesión.
hay comentarios, o hoy salió unas declaraciones del CEO del Chase, donde señala pues que la crisis no ha pasado, que a lo mejor tendrá sus efectos colaterales dentro de algunos años, tal como tal vez pasó cuando pasó la gran recesión. No se tomaron las medidas en esa oportunidad, se tomaron, y obviamente hoy en día, producto de esa baja control o esa disminución de regulación, ha conllevado que pasen estas situaciones. Sobre todo hay inquietud por los bancos comunitarios, los bancos regionales americanos, los bancos cooperativos, que son bancos pequeños, y donde la gente pues se asusta más rápido por el dinero. Entonces, obviamente, pues ahí el FED y los reguladores y el Fondo de Depósito Bancario están muy vigilantes con el tema, manteniendo la asistencia de liquidez, tratando de que se vayan liquidando aquellos activos de alto riesgo que generen inmovilización monetaria, para que se presenten unos niveles de liquidez cónsonos para soportar 100 o más días de posibles corridas bancarias. Así que también están, el tema habíamos hablado del Barclays, hablamos del Paribas, y bueno, en todo caso, lo último es que va a hacer UBS si va a tomar la decisión de absorber al Credit Suisse para convertirse en el banco más grande, o uno de los bancos más grandes del mundo y más grandes de Suiza, pues. En resumen, yo diría pues que el sistema americano, como muchos analistas piensan, pues que sigue siendo fuerte desde el punto de vista del sector bancario. La economía va a marcar ciertos aspectos, depende de cómo se vayan manejando el tema, porque hay un axioma que dice, te diré cómo está el banco de acuerdo a cómo estén mis clientes. Es decir, si mis clientes están mal, pues el banco no puede estar bien. Entonces, ese tema de la economía, entrar en una posible recesión, como se ha estado planteando, y el tema chino, pues eso también genera ciertas inquietudes. Pero pienso que por ahora las regulaciones que están ahorita que está cometiendo el FED, que es la política monetaria, obviamente tiene que subir, ha subido las tasas de interés, que eso conspiró enormemente y ha conspirado con las carteras de los bancos, sobre todo la cartera de bonos, porque muchos bancos compraron bonos del Tesoro, los Treasury Bills, que son bonos muy líquidos, muy buenos, pero sujetos al vaivén del mercado. Bonos corporativos también, que también están bajo esa figura, esa situación. Y entonces, obviamente, pues, hay que tener en cuenta las estrategias de inversión para ir liquidando paulatinamente y montarse en papeles con tasas más elevadas para obtener mejores rendimientos y poder contrarrestar un poco la iliquidez en un momento dado. Pienso que aquí en la parte de Europa, pues no creo que vaya a tener mayor efecto el tema alemán, que es preocupante, pero hasta ahora se ha estabilizado. Esperar qué va a pasar con Suiza y del resto del mercado, sobre todo aquí en España, que había cierto temor, se ha tranquilizado, y bueno, no creo que vaya a haber algún otro susto de mayor alcance, ¿no? Wow. Pienso que en resumidas cuentas, pues, el Silicon Valley fue un momento de crisis coyuntural, nada comparable con la del 2007-2008, ni nada con la del año 29-30. Lo cierto del caso es que también que con esta mini crisis también convergieron ciertos elementos, pues el tema de las criptomonedas, las estafas con las cripto. Ahorita acaban también de producirse un coreano que también defalcó más de 40.000 millones en cripto. En fin, así como hay buenos, también hay bandidos, y eso ha dado pues mucho temor al sector y a los inversionistas, a los agentes económicos, y bueno, hay que estar ahora, como dicen, ojo visor, donde se pone el dinero, y Siempre. obviamente pues que habrá que esperar que se vayan subsanando
las situaciones con los bancos, pero sí pienso que debe haber bastante tranquilidad por ahora, salvo que pase algún brinco ahí que no se tenga información. Como les dije, el sector financiero, sobre todo los tesoreros y el mercado bursátil, son muy chismosos. Ahí el cotilleo, como dicen aquí en España, pues es bastante fuerte. Y cuando el río suene, porque piedras trae. Así, y en el sector bancario es bastante delicado porque cuando se empieza a nombrar o a señalar algún banco o alguna institución que está presentando algún tipo de problema, obviamente pues empiezan a sentirse los rigores de las corridas y de lo que puede estar pasando. En resumen, pienso que en el caso del Credit Suisse, los saudí, según la información de última hora, parece que sí se van a quedar y parece que van a meter plata en el patrimonio, van a capitalizar. Es cuestión de ver cómo arreglan el tema de los bonos cocos, que eso los tiene a ellos bastante inquietos. Y para finalizar, bueno, aquí habrá una pregunta interesante. Toda esta plata, porque aquí el Fondo de Seguro de Protección Bancaria, vamos a llamarlo FOGADE, como el nuestro, ha tenido que desembolsar para cubrir todos los depósitos hasta $250.000. Pero esa plata, como vi por ahí que dijo, alguien le preguntó, creo que fue a Bernanke, le preguntó, bueno, pero esto sale de los impuestos de los ciudadanos americanos. Y él dijo, no, esto sale de ampliar en el ordenador la cuenta. No sé si me O sea, entienden, es decir, sí. es ponerle al ordenador. Y él no, Impriman. Ujú, impriman, eso es correcto. impriman. Ahí, o sea, hasta ahora, pues la información que se tiene, unos números que no dejan también de preocupar. Hay hasta ahora más de 23.000 millones que se han pagado en depósitos, reembolsos. Eso alguien lo tiene que pagar y eso lo pagarán los grandes bancos o todos los bancos, porque a raíz de eso el FOGADE estipula los bancos para contribuir con la regulación y el mantenimiento del organismo regulador, contribuya con unas tasas anual, semestral. Igualmente ocurre en nuestro país, en casi todas las jurisdicciones de cualquier país, donde los bancos contribuyen con un porcentaje, una tasa de sus depósitos para cubrir los gastos y dar también la cobertura a los depósitos que ellos tienen. Entonces, pues, esta cantidad de 23.000 millones de dólares aproximadamente, yo me imagino que van a salir del incremento de tasas, también del incremento de algunos servicios de comisiones que los bancos irán a aplicar, las tasas de interés, etcétera. Y por último, creo que también hay que señalar un poco espeluznante un tema, que es que hay una cartera de más de 620.000 millones de dólares en bonos que están registrados, pero están arrojando pérdidas no contabilizadas. Entonces, si esa pérdida, si los bonos no logran volver a un nivel de recuperación y se buscan paliativos y el FED con la política monetaria trata de contrarrestar, bueno, ahí sí, a correr que llegó Tío Rico, porque la cosa sí se va a complicar. Ese es mucho dinero. Estamos hablando prácticamente de más de la mitad del negocio bancario americano. Y después de eso, esto sí va a ser un tsunami hacia Europa y hacia Asia, pues. Los asiáticos también tuvieron su coletazo en Japón, pero bueno, acuérdense que también Japón maneja tasas negativas, bueno, más bien ellos cobran por tener la plata. Aquí los bancos en Europa aquí durante muchos años se manejaron tasas bajo cero, negativas, y aquí los bancos hicieron mucha plata, a pesar con prestaban el 1, 2%, y más bien el BCE les pagaba para ellos tener plata ahí. O sea, ahora tienen que aguantar la pela y bueno, y ahora se están redimensionando en su estructura tanto crediticia como en materia de depósito. Para finalizar, bueno, creo que debemos estar pendientes, atentos a todos estos acontecimientos. Estos han sido simplemente
investigaciones de todo lo que ustedes mismos han leído, todo lo que hemos visto en prensa, en los tickets salen por acá, qué es lo que ha pasado. Obviamente, hubo fallas en la regulación, fundamentalmente, pero pienso que ahora se están tomando y las están haciendo y bueno, y obviamente las redes juegan un papel fundamental en el chismoseo de cualquier banco, bueno, y de cualquier persona. Fulano o sultano es esto y bueno, quite esa raya. Si sales en la red arriba, Sí. para bajarte de ahí, nunca no saldrás. Ok. Bueno, si Eh, hay algunas inquietudes, algunas se abre, preguntas, estamos a la orden. se abre el derecho de palabra. ¿Quién quiere opinar o preguntar? Mm, No, Ahí, Yo sí Gonzalo. ajá. Gonzalo. Osvaldo, Sí. realmente muchas gracias por toda la información y me generas tres preguntas. Primera es, ¿por qué los coletazos que suceden dentro de la banca americana tuvieron efectos en la banca europea, más no en la banca oriental, la banca japonesa, la banca coreana y la banca china? ¿Por qué esa otra banca no ha mostrado o no se ha sabido de esa? Esa es la primera pregunta. La segunda es regulaciones versus libertad. Tú dijiste cuando hubo la crisis bancaria en el 2007, en tiempo de Obama, se pusieron grandes regulaciones, o sea, se buscó el camino de las regulaciones. Y después, cuando viene un gobierno republicano, hay la tendencia entonces a liberar el movimiento. ¿En dónde está el justo balance o esto depende de las políticas de los grandes jugadores políticos? ¿En dónde se puede confiar en la banca versus los reguladores? Y la tercera pregunta, hablaste y me preocupó mucho de las pérdidas de los bonos. Me preocupa porque hay un capital muy grande aquí en los Estados Unidos en lo que se llaman los 401k. El 401k es la equivalente a las cajas de ahorro con un estímulo del tío Sam, que mientras tú mantengas ese dinero que te lo da tu empleador y lo pone en ese tipo de inversión, ese dinero se reproduce sin impuestos. Y entonces tú tienes un capital que está produciendo sin impuestos y se reproduce más. Solamente el día que lo liquidas, tienes que pagarle al tío Sam los impuestos, pero mientras tanto tuviste un capital trabajando sin impuestos. Entonces, y ese capital trabaja como mesas de inversión. Los 401k, las empresas que lo manejan, están buscando en el mercado de capitales en donde están sus mejores inversiones y mucho de esa inversión está en los bonos y ahorita con el miedo bancario más todavía se va hacia los bonos, las tendencias de los 401k. Entonces, esas tres áreas de preocupación. Sí, gracias, Gonzalo. Bueno, mira, en la primera pregunta, bueno, lo dije, el coletazo hacia Asia, hacia los chinos, ya los chinos tenían su problema con el sector inmobiliario. La banca china, acuérdate que a pesar de que hay un régimen allí bastante mixto, por decirlo así, un régimen político bastante rígido y con una economía capitalista de cierto de libertad, entre comillas, no obstante, pues la banca china también está fuertemente regulada y los chinos allí, pues, las especulaciones, el control de cartera, a pesar que los chinos, el gobierno chino es uno de los grandes tenedores de bonos del gobierno americano y se ha ido desprendiendo cuando el FED empezó a implementar hace un par de años, 2 o 3 años, la política de recompra de bonos y ellos empezaron a soltar los bonos por temor, pues, pero el miedo es libre. Este tema del coletazo no afectó tanto a los chinos, a los japoneses, vuelvo y repito, acuérdate que Japón está manejando tasas negativas. Entonces, si tú vas a sacar la plata a un banco donde un banco no te paga nada y a lo mejor el otro te va a cobrar la dejas ahí. Entonces, y Japón no fue como pasó en el 2000, que sí fue un coletazo, la economía japonesa era la segunda economía del orbe y obviamente pues la banca estaba
siempre ha estado muy pegada a la banca americana. A raíz de esa experiencia, los japoneses han sido un poco más prudentes, se han distanciado en cierta medida en algunos negocios, en algunos temas de inversión, y obviamente yo pienso que ese coletazo pues no llegó del todo a la banca japonesa y realmente no llegó ningún rumor. Bueno, que se movieron una cosita. Lo que sí se movió fue la bolsa. La bolsa sí tuvo sus goletazos, producto, repito, de las acciones que sufrieron, como lo sufrió aquí en Europa, las acciones de Santander, de Caixa, del mismo Deutsche Bank, en fin. Pero en líneas generales, pienso que el tema, el sector asiático o la economía asiática desde el punto de vista bancario no sintió el golpe y creo que fue por ese tema, pues son bancas bastante reguladas, sobre todo los chinos. En el resto de la economía de los bancos asiáticos por ahí tampoco hubo así mayores temores. Y Japón, pues como te dije, pues está manejando tasas negativas y no hay ese temor de sacar el dinero. Y en cuanto a las regulaciones y libertades, bueno, ahí está el tema. Fundamentalmente, pues cuando llega Obama y a raíz de la recesión del 27 y 28, se establecen regulaciones. Es un tema de cambio de política. Yo pienso que cuando vino la administración Trump, que vino con un aire distinto y tomando en consideración que Trump es un empresario donde él piensa que las empresas no deberían estar en China, entonces sino en suelo americano y donde deben producir acá, y eso fue lo que él mantuvo y pegó bastante, e inclusive acuérdate que le metió muchos aranceles y subió aranceles a las importaciones chinas, que eso pisó callo. Entonces, obviamente, todo este compendio de medidas, de política, como dices tú, y le dio también facilidades. Si yo voy a regular, o sea, voy a disminuir la tasa impositiva, yo desregulo a la banca porque me va a entrar mucho dinero y ¿quiénes son los grandes manejadores de los fondos? Los banqueros. Y también ahí debe haber, tú sabes, ciertos acomodos políticos porque ahí hay mucho lobby, eso lo sabes tú mejor que yo. Entonces, ese tipo de libertades, ponerle coto no es fácil, pero sí tiene sus efectos que se ven en el tiempo, pues, cuando suceden estos detalles, pues, estos aspectos, estos puntos que cuando empieza a pegarle el bolsillo a la gente, dice, coño, pero Trump fue un loco, ¿cómo hace esto? ¿Por qué desregularizó los niveles de liquidez a un banco cuando los bancos tienen que estar manteniendo ciertos niveles de liquidez para cualquier contingencia que se les presente? Bueno, hay que ser adivinos, como dicen, que ser quiromántico. Y en cuanto a, mira, las políticas de los grandes, bueno, va acompañada de eso, las grandes políticas de los grandes, eso viene acompañada del lobby. El sector bancario juega un papel preponderante dentro de la política norteamericana y, bueno, mira, vuelvo y te repito, siempre los banqueros han sido tratados con taza de plata y como tacitas de cristal, producto de que el miedo es muy complicado y entonces la gente a la hora de una corrida bancaria, la gente lo que quiere es su dinero. Yo te puedo contar una experiencia vivida cuando hubo la crisis en el 79 en Venezuela, cuando se intervino el BND, ¿te acuerdas? El BND, que era de los González Rondona. Bueno, yo tuve la oportunidad de formar parte del grupo de interventores. Y yo estuve en el área de las sociedades financieras, de la arrendadora, etcétera. Y Carlos Tinoco, que en paz descanse, estaba en el banco, ahí en Carmelita, lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores, creo. Lo cierto del caso es que las corridas eran tan bestiales, la gente haciendo cola y tal. Y yo tenía una unidad de vicepresidencia, una oficina grande ahí en la Avenida Libertador, el BND. Y bueno, las colas eran gigantes y la gente llegaba pidiendo su plata y bueno. Y en ese entonces la cosa estaba más, como te dicen, ¿no? Más calmada, había más modales, por decirlo así, pues la gente se controlaba, pedía, formaba gritería, tal y qué sé yo. Y una de las medidas que nosotros tomamos fue lo siguiente, que cuando llegaba el camión del Panamericano con los billetes de a 100,
nosotros agarrábamos las pacas, o sea, yo le decía a los funcionarios, ahí todo, ponga los billetes, y ahí el doctor Tinoco decía, mira, vamos a poner los billetes en el mostrador de los cajeros para que la gente viera que había dinero. Y eso calmaba un poco los ánimos, eso calmaba un poco la tensión de las corridas. Así, por supuesto, llega un momento en que, coño, si los activos no son muy liquidables, obviamente llega un momento que hay que bajar a Santa María y ya no se puede seguir ejerciendo ese tipo de salvamento, por decirlo así. Creo que eso pues conllevó lo que pasó con el Silicon Valley y estos bancos también que llegaron a esta situación. Por eso que el tema de las grandes políticas y del lobby bancario, pues mira, está sujeto a ese tema, pues. ¿Cómo puedes tú contrarrestar eso? Bueno, estableciendo normativas que los reguladores o los organismos reguladores tengan autonomía, que no estén supeditadas a esas políticas de la administración central o que no dependa. En ese sentido, los reguladores, tanto de acá como americanos, pues son muy independientes, pero no soslayan pues el lobby que puedan tener su jueguito dentro de ese compendio político que se hace, pues, que está presente. Pero son temas que, como te digo yo, son autónomos, son muy independientes, pues, no, el presidente Trump no le puede decir a Powell, mira, tienes que recoger los reales o esto. No, eso no existe. La Junta de Reserva Federal es un cuerpo autónomo y ahí, igual que la Corte Suprema de los Estados Unidos, a pesar de que el presidente nombra uno, después se olvidó de él porque no le puede dar órdenes, cositas así. Y por último, pues el tema de esos son bancos comunitarios, sí, esos bonos. Yo pienso que ahí deben haber también cierto recelo, pero el incentivo, como tú lo dices, que no pagan impuestos, y yo pienso que allí puede haber un juego interesante entre el tipo de bonos, porque si depende cuándo los compraron, o son bonos muy especiales, pueden estar jugando un papel, y estas empresas que se dedican o intervienen con estas carteras no reflejan en un momento dado la pérdida y las compensa con el pago impositivo. Podría ser una, habría que ver de qué manera está configurada y conformada esa cartera, porque son parecidas a las de los bancos, pero con mucha diferencia. Aparte de eso, ¿qué grado de regulación tiene? Yo sé que el FE está vigilando y el Fondo de Seguridad Bancaria también, y los asiste, pero no sé qué grado de regulación tiene, si el vaivén de los bonos tienen que registrarlos como pérdida o simplemente se hacen la vista gorda y no pasa nada. Entonces, bueno, mientras los tengan ahí, no pagan impuestos, no afecta al tesoro, no afecta, a pesar de que no pagan, pero no afecta al banco, porque si ese vaivén de fluctuación de precio en el bono lo reflejan, bueno, habría que preocuparse, pero habría que ver cómo está configurada la cartera. Es cuestión de verlo. No sé si tú tienes inversiones en ese tipo de bono y si te dicen algo de precio, si te fluctúa o no la cartera, ¿no? Sí, sí las tengo. Y sí me dan toda la información de cómo está su cartera y Pero dan te fluctúa el precio del bono. De hecho, yo he tenido pérdidas en algún momento. Mi empleador me da Pero el entonces dinero pero la pérdida entonces la recibe es el cliente a través y que es compensada con tu empleador. ¿Me corrijo? no exactamente. La pérdida me la achacan a mí. Mi balance En tu suba o balance baja de acuerdo con el desenvolvimiento del bono. del bono. O sea, yo tengo la libertad de decirle, usted ponga mi dinero en tanto riesgo, en alto riesgo, Claro, bajo riesgo, claro. etcétera. Y si yo tengo algo en alto riesgo y el alto riesgo baja, en mi balance me lo reflejan. Y hay Claro. momentos en que la pérdida ha sido más grande que el aporte que da mi empleador. No, total. Entonces allí es la pérdida tuya, allí el banco no está absorbiendo ningún tipo de pérdida, porque te entendí que esa pérdida que te preocupa, porque no sé si el banco tenga parte de su cartera como propia, como reserva de liquidez en este tipo de bonos.
Habría que verlo, creo que no. No son bancos, ni se los No, reconoce como bancos. no son como bancos. Son mesas de inversión. Son mesas de inversión, sí, exactamente. Pero entonces, pero están reguladas de todas maneras, deben estar sí. reguladas, están Ok, reguladas. sí, ampliamente, Sí, ampliamente. sí. Tienen toda su estructura. Pero ahí el que pierde es, como dicen, la casa pierde y se ríe. Ahí el que pierde es el cliente. Ahí no pierde. Eso es igual que muy parecido a las casas de bolsa en Venezuela. Tú compras un bono, yo te hago un portafolio, pero está tu nombre. Y si el bono fluctúa, la pérdida es tuya, la pérdida no es mía. Yo lo que tengo es una custodia. Yo te lo tengo guardado y más bien te cobro. Sí, sí. Es así. Así funciona, con Así el es. aliciente de que me cobran menos de lo que paga la buena inversión, porque es un dinero que crece mucho más rápido que un dinero que está sometido al impuesto del tío Sam. Claro, así mismo es. El beneficio ahí es más que todo es impositivo. Si el bono gana, bueno, todos ganan. Si el bono Sí. sube, exactamente, y no pagas impuestos. Hay momentos en que mi cartera ha crecido de una forma muy atractiva, pero Ajá. ahorita Pero ¿y por qué no liquidas porque no me cuando dejan. crece? No, las Ah, regulaciones no me dejan. no te dejan. Recuérdate, esa parte funciona igual que las cajas de ahorro. Caja Ah, de Sí, ahorro sí, tú puedes sí. retirar solamente si estás comprando vivienda, solamente si estás Sí. haciendo esto, o solamente si una estás... remodelación de vivienda. O sea, No, los retiros son puntuales, son muy específicos. puntuales y y muy Y bien específicos. sustentado, Y bien bien sustentado. sustentados, y bien sustentados. Sí, Y sí, más sí. aún, cuando tú te retiras de la empresa, que ese dinero queda en un limbo, ese limbo los mandan, y ya se me olvidó, a otro tipo de empresa que es Ajá. similar a este, solo que no tiene el beneficio del libre de impuestos. Mm. Pero queda retenido también a ciertas regulaciones a que el afectado no puede sacarlo. Es Pero verdad. siempre pero está a nombre tuyo. Sí, Sí, O sí. sea, es un y dinero ese, mío. claro, y ese dinero va a otra institución y en esa institución, cuando tú consigas otro empleador, entonces ahí Lo aparezco yo. toman. Correcto. Sí. Es Mira, como, es como el famoso fondo de habitacional, que cuando la persona le descuentan para el ahorro habitacional, ¿te acuerdas? Bueno, no sé Sí. si que del sueldo te descontaban, entonces la empresa lo lleva a un fondo de que ahora lo tiene el hábitat y cuando tú dejas de trabajar con ese empleador, ese fondo, si tú quieres cambiar de banco, lo traslada a otro banco porque, en fin, si es una decisión tuya por X razón, porque te pueden dar complementos para comprar una vivienda y hay que justificarlo. Es muy parecido. sí. Sí, sí, es el Gracias. forward. Ok, ¿alguna otra? Pero no tengas miedo, el miedo es libre, tranquilo. Ok, Lo malo es la libertad que yo tengo para retirar ese fondo. Claro, 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 así es. ¿alguna otra pregunta? Sí, Daniel Cárdenas tiene la mano levantada. Ah, Federico y Daniel. Sí, ¿Quién sí. levantó primero, Federico o Daniel? Dale, Daniel. Yo creo. ¿Ah? Daniel primero, yo de último. Ok, Hola, está hola, bien. buenas tardes. Buenas Hola, tardes, Daniel, ¿cómo saludos a estás? todos. Igual, De Daniel. verdad que felicitaciones por esta exposición, Osvaldo. Gracias. Me he quedado encantado del dominio que tienes sobre el tema. Y quería hacerte una pregunta un tanto traviesa, ¿no? Por Bueno, supuesto, no tienes que... tienes nombre de Daniel el Travieso. No, yo creo que sería más bien objeto de una próxima exposición. Y así lo veo. Trasladémonos a Venezuela. Y ante la posibilidad de una transición política en Venezuela, ¿cuál sería el grado de transparencia, opacidad del sistema bancario venezolano para apoyar una transición? Lo digo porque, por ejemplo, yo había invitado a mi hijo para esta charla. Él es vicepresidente de canales, tecnología y
de Banesco, pero en Dominicana. Y yo lo había invitado porque es un tema interesante, sin duda. Yo he notado, por ejemplo, en el caso en Venezuela, que la plataforma tecnológica de Banesco se ha venido degradando en términos significativos. Creo que Jorge creo que es el único que está acá en Venezuela, ¿no? No sé si tiene cuenta en Banesco, pero de verdad que el problema con Banesco se ha venido abajo, pero significativamente. Siendo Banesco, antes ocupaba primera, segunda posición, ¿no? De los 5 primeros bancos. Entonces, quiero dejar abierta esa inquietud, ¿no? No como usuario de una cuenta bancaria en Banesco, sino como ciudadano venezolano, que soy voluntario con María Corina Machado. Me gustaría saber, creo que debe ser una exposición aparte, pero si no, al menos alguna aproximación. Gracias, Osvaldo. Gracias a todos. Ok, bueno, te daré mis impresiones y apreciaciones rápidamente, ¿no? Con el tema esta de una política de transición y el sector bancario. Obviamente que el sector bancario nuestro desde ya algunos años viene disminuyendo, se ha minimizado sustancialmente, ¿no? Y ahorita pues está encerrado en unas medidas por el tema del control inflacionario para contrarrestar pues el tema del incremento del dólar. Eso ha conllevado pues de que, para resumirlo rápidamente, que los bancos ahorita no están dando crédito y ese es el arma fundamental o la pieza fundamental de un banco. Los bancos son creadores de dinero. Si un banco no presta, ¿de qué vive? De apenas de las comisiones, porque tampoco uno de los productos más interesantes que tiene la banca en todas partes del mundo es el crédito al consumo. Dicho de otra manera más sencilla, la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, porque donde usted pasa esta tarjeta, ya el banco está facturando. Y en los créditos de consumo, que son las tarjetas de crédito, que a pesar de que tienen alto nivel de riesgo, pero son minimizados, se pueden amortizar en una pérdida ínfima porque todo el mundo paga porque quiere utilizar su tarjeta de crédito. Obviamente, pues en Venezuela, con las medidas que se han tomado y la restricción de liquidez con altos niveles de encaje que llevaron casi al 100%, que ahorita, por cierto, en los Estados Unidos, hay una cosa que es importante. En los Estados Unidos, el sistema de encaje no funciona como en Venezuela. Es decir, la Reserva Federal y los reguladores de depósito bancario le establecen a un banco, mira, tú debes tener en caja de cada dólar que entra, tú me tienes que tener el 25%, o sea, 25 centavos de dólar en caja. Y eso se refleja porque esos son controles que son a través de Call Report, donde los bancos diariamente están reportando al FEI, están reportando al Fondo de Seguro. Entonces, en Venezuela, la ley establece, y después a través del Banco Central, establece a través de sus resoluciones, el incremento o la disminución de esos encajes. Dicho de otra manera, el encaje antes era del 10-15%, hoy en día, pues con estas medidas, le retiró todos los depósitos bancarios. Entonces, por cada bolívar que entra en un banco en Venezuela, el banco tiene que sacar ese depósito y transferirlo al Banco Central en un 80-75%, porque creo que lo disminuyeron un poco. Es decir, 70 o 75 centavos de bolívar van al Banco Central. Y el margen de maniobra que le queda a la banca es muy poco, porque tiene que cubrir los gastos operacionales, no puede dar crédito, porque sin crédito, ¿cómo va a dar crédito si se va a quedar sin? Y tiene que tener también niveles de liquidez para hacer frente pues, a los retiros que puedan darse normalmente sus operaciones. Entonces, la banca en líneas generales, los grandes bancos que han minimizado sus plataformas, han perdido solidez, han perdido, han sido, o sea, están perdiendo o ya no son tan robustas como antes. Banesco, es verdad lo que usted dice,
Yo lo vivo, porque yo tengo una cuenta en Banesco y algunas veces pues no sé qué es lo que está pasando, se cae esto, se cae aquello, de repente no, en fin, todo un tema. Y esto puede obedecerse al tema que está padeciendo toda la banca, la actualización de sistemas, de software, de herramientas, eso todo es en dólares, hay que traerlo. Los bancos tienen que hacer milagros porque para pagar afuera tienen que buscar muchos dólares y muchos de ellos no tienen bancos corresponsales. Los grandes afortunadamente tienen sus propios bancos. Banesco tiene Banesco Panamá, Mercantil tiene Mercantil Panamá, BNC tiene su BNC en Puerto Rico, Caribe también que compró. Casi todos los bancos trataron de comprar un banquito en Puerto Rico por el tema de la cuenta de corresponsalía, pues. Porque cuando se levantaron los grandes bancos que le dijeron Venezuela se cerró, ya, bueno, eso complicó el sistema y está complicado para la banca en general. Entonces, si se produce un cambio, una política de transición, obviamente, pues hay un nuevo gobierno, todas estas medidas indudablemente tendrán que irse, se van decantando, van saliendo, se van levantando, ya la banca tendrá más credibilidad, la banca americana empezará a hacer lobby, los banqueros venezolanos empezarán a tocar la puerta, mira, quiero una cuenta de corresponsalía, y ya entrarán las negociaciones de reciprocidad y ya empezarán los productos otra vez a crearse créditos, a manejarse tarjetas de crédito, en fin, a manejar. Yo tengo tarjetas de crédito y las manejo como gastos en Venezuela. O sea, es como si una tarjeta de débito normal, pues, porque no hay crédito y el crédito es el 60%, son tasas del 60, 65%, pero es como si usted utilizara un débito. Entonces es preferible utilizar el débito porque que son 400 bolívares en una tarjeta de crédito, que eso es lo que creo. Claro, si usted pone una garantía, un colateral, que se lo pone en el banco afuera, $1.000, entonces le dan una tarjeta de $1.000 que vienen representando los 2.000, los 20.000 bolívares. Pero eso es otra cosa porque ya está garantizada. Pero crédito como tal, no lo están dando. Entonces, pienso que si se da esa política de transición, si se dan estos cambios que todos esperamos y aspiramos, obviamente pues el panorama político dará a la economía un impulso que nos permitirá pues a estar en mejores condiciones y empezar a trabajar y hacer mucho, porque falta mucho por hacer, o en otras palabras, no por hacer, sino reconstruir todo lo que estos caballeros pues han dañado, han producido, han generado y han destruido, pues, ¿me entiendes? Y esto forma parte de ello. La banca venezolana, mira, los depósitos de la banca venezolana son 3.200 millones de dólares. Yo creo que el banquito más chiquito donde tú tienes al Gonzalo Plata tiene mínimo 5.000 millones. Y la banca en su conjunto en Venezuela, esos son los niveles de depósito que tiene. Es una banca, bueno, nosotros somos un paisito. El PIB se redujo en 70, 80%. Nuestro PIB creo que está en 40, 50%, según cifras de Antonio y Asdrúbal, que algunas veces ellos manejan esas cifras mejor que uno. Pero indudablemente, pues, la banca está minimizada, súper minimizada. Cualquier banco mediano, inclusive un banco colombiano, un banco peruano, un banco ecuatoriano, yo creo que representa casi toda la banca venezolana, un banco. Ok, Federico, por favor. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. De Bueno, nada, mire, siempre. primero que todo, Con Federico Bueno. cerramos, perdón, quedan 12 minutos. Con Federico, después de Federico yo voy a hacer una pequeña síntesis, y le doy la palabra a Osvaldo para que cierre. Adelante, Federico. bueno, primero que todo, muy buena la exposición, es exactamente, está on the mark. Yo vivo aquí desde el 93 y estoy, digamos, muy informado de todo lo que sucede. Tengo una cuenta en Twitter que me lee mucha gente y todos los días pongo información de lo que está pasando. Y efectivamente es así todo lo que dijiste. Pero hay una parte que mucha gente no la sabe, que es el nexo que tiene Venezuela con lo que acaba de pasar en la banca americana. Yo lo publiqué en mi cuenta, lo que pasa es que en la marabunta de información que hay en la ola gigantesca, pues no se ha expandido, pero fíjate, hay dos bancos, el Silvergate y el otro, y el Signature,
que eran bancos que se especializaban en criptomonedas. Y ustedes no saben que el 80% de la ganancia que ellos sacaban de ese tráfico de criptomonedas venía de lavar los ingresos petroleros venezolanos a través de una moneda que se llama USDT, que es una moneda estable. Sí, eso es correcto, eso es correcto. Entonces, uno de los factores que hizo que el gobierno americano cerrara esos dos bancos de urgencia es que estaban usando para lavar dinero venezolano. Eso es correcto. Nosotros contribuimos de alguna forma a tumbar esos bancos y llegaron en la mañana sin avisar nada, porque no es que estaban quebrados el Signature y el Silvergate. Los bancos no tenían ningún síntoma matemático en su balance que iban a quebrar o que estaban... No, lo que pasa es que estaban 100% ganando plata con lavando dinero. Era un lavado... Sí, es cierto, Federico. Es más, yo podría ahondar un poquito más lo que tú dices. Y yo creo haber visto tu tweet y haciendo ese comentario. Sí, en efecto. El tema, a raíz de la intervención del gobierno americano en estos dos bancos que manejan cartera, manejan todas las criptomonedas, utilizaron todas las operaciones que estaba haciendo el grupo de Tarek. ¿Qué es lo que pasa y por qué meten preso a toda esta gente? Bueno, esta gente tenía su tramoya, pero ¿por qué defenestra y cuál es la desgracia que cae esto? Que cuando intervienen estos bancos americanos, se quedaron los reales presos. 38 mil millones de dólares. Se quedaron y están en cripto. Y yo no sé si lograron. Se perdieron. Eso se perdió. Yo dije cuando cerraron el Signature, yo hice un tweet que decía: en Venezuela viene una hambruna, una crisis que no se ha visto antes, porque todos los reales que estaban en tránsito en esos bancos eran de Venezuela y no lo van a poder sacar nunca más, porque el gobierno le puso en la mano. Olvídalo. Olvídate, sí, ¿no? Y sí, porque ellos daban la vuelta con todas las operaciones, porque era para eludir las sanciones, las ventas las pasaban por cripto. Es verdad lo que tú dices. Lo que pasa es que también vi por ahí un tuit que decía: los gringos son unos hipócritas porque permitían que se lavara este dinero y tal, y que si yo, tú no crees que los reguladores no lo sabían. No, sí lo sabían todo. Lo que pasa es que en los Estados Unidos te dejan contraexplicar. Ellos se dan cuenta que tú estás en una actividad ilegal. Sí. Por alguna razón te dejan correr 1 año, 2 años, Sí. hasta que tú crees que eres el rey del mundo y te lanzas para el Senado y ya tú crees que estás en el tope, que te quitan la silla y te quitan todo. Sí, ellos no tienen la obligación de arrestarte el primer día ni de quitarte nada. No. Esa es una forma de ellos. Yo les digo que ellos son como unos perros de presa. Cuando te agarran, no te sueltan y te siguen, te persiguen. Bueno, a mí la lo estuvieron perdiendo 10 años. Me estás asustando. Vamos a hacer... Voy a contar. Bueno, go ahead. Ok. Vamos a hacer como la serie de Netflix. Continuamos porque aquí quedaron... Yo no puedo decir todo lo que iba a decir porque yo iba a hablar... Lo que yo tengo que hablar dura como 10 minutos si soy breve. Entonces no lo voy a decir hoy. Lo que sí quiero decir es que estoy gratamente... impresionado por todo lo que puso Osvaldo. Mostró pues que él no anda leyendo libros, sino que él ha estado como esos cocineros de los grandes restaurantes. Él sabe cuál es el momento del sancocho y qué hay que ponerle a las caraotas, etc. Sí, es un gran conocedor de toda esa temática porque además lo ha trabajado en todos los frentes. Estuvo en la superintendencia, manejó una sociedad de garantía, estuvo en un banco en Puerto Rico, estuvo mucho tiempo en la Bolsa de Valores y hoy en día desde Madrid sigue trabajando pues su área financiera y tiene su empresa en Venezuela. Eso quiero capitalizarlo en favor de Benamérica y sobre todo de Invirne, porque Osvaldo es el líder del área financiera y del mercado de capitales de nuestra empresa, y nuestra empresa va a ofrecer productos y servicios muy ampliamente en ese sector porque tenemos muchos afiliados y asociados que manejan ese tema. En principio, el propio Federico está siendo invitado para que participe pues en estas actividades y que queremos seguir viendo, queremos que Ronnie siga viniendo, que
también vino hoy con carácter de observador. Y está Luis Hernández, que mañana va a ser entrevistado en nuestro programa de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. Este programa lo vamos ya está grabado, lo vamos a divulgar, se lo vamos a entregar a ustedes y va a estar en nuestro canal de YouTube. Y la grabación de mañana también va a estar. La semana que viene vamos a tener también otra exposición de lujo con José Toro Hardy, que nos va a hablar del pasado, presente y futuro de la industria petrolera. El amigo Pepe, muy Sí. bueno. Y seguiremos porque en esta actividad de nuestro comité, la idea es estar muy cerca de todo lo que está aconteciendo, en este caso en la economía mundial, que es una de las áreas que tomamos desde el principio. Como ustedes saben, nosotros tenemos una estructura de trabajo, un plan de trabajo que incluye la economía internacional y su relación con Venezuela. Pero también vamos a ir buscando aspectos que tienen que ver con la situación actual de Venezuela, que es muy crítica, el problema socioeconómico, el problema laboral, el problema que mencionó Federico de la situación tan precaria y tan angustiante que tiene la población. Vamos a ver si la próxima semana arriba le entramos a eso. Y bueno, les dejo a nuestra estrella, pues, del mercado financiero. Ya sabe que, Osvaldo, ya sabe que a lo mejor María Corina va a ser cliente de nosotros. Va a necesitar asesoría si gana las elecciones y ya Daniel sabe que en viernes puede estar a la orden y también estamos aquí a la orden. Con mucho gusto. la Hay que aprovechar para hacer ayudaremos, mercadeo. veremos cómo es. Bueno, Hay que muchas hacerlo. gracias a todos. Serán Muchas siempre gracias. bienvenidos. Gracias por venir y divulguen esto para que tengamos mayor Si ambiente. me mandas la grabación, yo lo publico. Qué ¿Cómo bueno no? que lo vea todo el mundo. No, Bueno, es todo que se las envío a ustedes y va a estar en el canal de YouTube. Estoy haciendo unos arreglos allí para que el canal sea identificable fácilmente. Ahí ya hay alrededor de 8 programas publicados, todos muy buenos, todos por este estilo, gracias a Dios. Ok. Hemos tenido mucha suerte con ustedes y con los invitados. Adelante, Osvaldo, para que cierre. Felicitaciones de nuevo y bueno, muchas gracias. Bueno, no, Felicitaciones. voy a ser breve, simplemente agradecerles, bueno, la participación, la asistencia. Estamos totalmente aquí a la orden con el grupo que encabeza nuestro querido José Manuel Serna. Y bueno, por mi parte, totalmente a la disposición en cualquier consulta, cualquier información en la que pueda ser útil, con mucho gusto. Tengo mi tiempo limitado, como se lo he dicho a José Manuel, pues tengo muchas actividades, algunas cosas, y también el horario aquí me pega, porque mientras ustedes están durmiendo, yo estoy con los ojos pelados, y cuando ustedes están los ojos pelados. Ahorita son Entonces, las 12, ¿no? Ahorita son las 12 de la noche. 2:30. 2:30 ya. Wow. Sí. Él nos ha hecho un gran sacrificio además, porque No. Yo algunas veces me acuesto así, pues tengo que hacer cositas, pero algunas Mm. veces, claro, si estoy en el día, uno se cansa y pero bueno. muchísimas gracias por tu tiempo, Osvaldo. No, Yo sé vale, que- por favor, estamos a la Gracias, sí. orden y cualquier cosa, y bueno, y por supuesto vamos a emprender en lo que sea posible. Muy amable por la Bueno, Gracias. feliz miércoles de ceniza, aunque no es un día no, De religiosamente de De felicidad. ceniza no. Sí. En todo No, De de caso, Semana ceniza no. Santa. De entonces, Semana como Santa. dicen los Miércoles italianos, Santo. buena Pascua. Bueno, Bueno, ok, chao. Hasta vayan y luego. visiten al Nazareno de San Pablo. Así, señor. Hasta luego, pues, Hasta gracias. luego, gracias. Que Buen descansen. provecho. Osvaldo. Chao. Gracias, Chao. igual.